Reciban el más afectuoso de los saludos en esta cuenta pública 2025. Me presento, mi nombre es Mauricio Navarro Gómez y estoy asumiendo este año como director del Liceo Betsabé Ormazábal. Les cuento un poco de mí, tengo 52 años, casado hace 20 con Carola, con un hijo de 6 años que por ahí anda dando vueltas y en cuanto a la parte curricular, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica, profesor de Historia, Enseñanza Media de la Universidad Andrés Bello, con un magíster en Gestión Educativa en la Universidad Alberto Hurtado y un magíster en Liderazgo Educativo en la Saint Joseph University de Filadelfia. Con experiencia previa en otros equipos directivos y en la dirección de establecimientos. Ya pasé por un servicio local que fue el de Barranca. Así que llego muy convencido de que estoy en un muy buen liceo, con un muy buen ambiente y que tiene grandes potencias en cuanto al crecimiento y al aprendizaje. En cuanto al resto del equipo directivo, también tenemos algunos cambios este año. Se suman como inspectores generales el señor Rubén Pacheco Quijada y la señora Mónica Paz. Ambos con trayectoria y experiencia en estos cargos en otros establecimientos. Y en cuanto al resto del equipo directivo, este sigue igual, lo que nos da y nos permite cierta continuidad. Alejandra López Aguirre como encargada de UTP, Alejandra Torres Huenumán como encargada de orientación, Alicia Silva Bustamante encargada del PIE y finalmente Josefa Gramún Barrera como encargada de convivencia escolar. Todos quienes conformamos este equipo estamos más que abiertos y dispuestos a recibir las preguntas e inquietudes de todos ustedes. Por otra parte, nuestra comunidad educativa se compone de 35 docentes, cuatro de los cuales vienen recién incorporándose este año, y 25 asistentes de la educación. Pero quizás el cambio más significativo que estamos enfrentando este año como establecimiento sea el cambio de sostenedor. A partir de este año dejamos de depender de la Corporación Educacional de San Miguel y junto a las comunas de La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Ramón formamos parte del Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa. Somos un total de 91 establecimientos educacionales, lo que sin lugar a dudas va a implicar que este va a ser un año de instalación y por lo tanto un año de ajustes para todos nosotros. Hay que empezar a cambiar un poco la mentalidad de lo que implica salir de una educación de una corporación a ser efectivamente un estamento estatal y público. Eso es fundamental. A continuación, quiero que revisemos algunos de los puntos esenciales que tendríamos que tener en cuenta relativo a lo que fue el 2024, pero claramente con una proyección a lo que va a ser el 2025. Bien, sobre nuestro proyecto educativo institucional, que además tenemos trabajo de ir revisándolo un poco más adelante, solo recordar y destacar nuestra misión y nuestra visión. Ellas son fundamentales para entender hacia dónde queremos llegar, hacia dónde vemos que podemos llegar con nuestros estudiantes. Fundamental entender que nuestra misión dice lo siguiente: el Liceo Betsabe Ormazábal es una institución educativa multicultural comprometida con los principios de la inclusión y atención a la diversidad. Buscamos educar y formar jóvenes a partir del respeto, la contención y el buen trato, en un ambiente donde se fomente la adaptación al cambio, el trabajo en equipo y el rigor académico como pilares fundamentales de nuestra comunidad. Si se dan cuenta, hay dos ejes principales. Uno que tiene que ver efectivamente con lo académico, lo que uno esperaría efectivamente que nuestros estudiantes tengan una salida al mundo de la educación superior o a la continuidad de estudios. Pero hay un pilar que es fundamental, que tiene que ver precisamente con la inclusión. Inclusión que hoy en día está en la boca de todos, pero que curiosamente en nuestro establecimiento es uno de los hechos mejor logrados. Uno pasa por los recreos, uno pasa por las salas y ve que existe efectivamente un ambiente de inclusión, que existe un buen trato y eso es algo que nosotros tenemos que seguir cuidando. Por otra parte, nuestra visión hacia donde aspiramos dice lo siguiente: el Liceo Betsabe Ormazábal aspira a ser una institución que desarrolle integralmente a todos sus estudiantes, atendiendo a la diversidad y al logro de la excelencia académica. Nos caracterizamos por el compromiso y la participación
de las y los estudiantes, madres, padres, apoderados y trabajadores, fortaleciendo el espíritu de pertenencia y el desarrollo de una comunidad educativa con identidad propia. Y aquí vamos a ver que en esta visión hacia dónde queremos llegar está probablemente el más grande desafío que tenemos que ir desarrollando durante este año 2025. Para lograr que esta visión se concrete, la participación de todos los estamentos, de todos quienes componen esta comunidad educativa es fundamental. Tenemos que fortalecer el centro de padres. Tiene que ser una entidad representativa de todos ustedes. Tenemos que fortalecer principalmente la participación de docentes administrativos a través del consejo escolar, pero por sobre todo tenemos que potenciar a quienes son el objetivo último de nuestro quehacer, que son nuestros estudiantes. El centro de estudiantes tiene que ser efectivamente un eje aglutinador de toda esta inmensa riqueza que tenemos y además un potenciador de sus intereses y necesidades. En cuanto a la matrícula del año 2024, los datos que tenemos son bastante significativos. Partimos el año 2024 con 456 estudiantes, terminamos con 478. Uno diría, eso es fantástico, tenemos un aumento o tuvimos un aumento en lo que fue la cantidad de estudiantes. No obstante, se produce un fenómeno que es significativo. Tuvimos aproximadamente 115 retiros en lo que fue del año. Lo que significa que por una parte tuvimos gente nueva que iba ingresando durante el año, pero también tuvimos gente estudiantes, perdón, que partieron con nosotros y que se terminaron retirando. Tenemos que, como gran desafío, lograr que quienes comienzan el año con nosotros efectivamente logren finalizar el año. Y aquí hay un dato que sí es preocupante, y es que en la distribución de sexo en cuanto al retiro, el 60% de quienes lo hicieron fueron mujeres. Dentro de los análisis que se han realizado hasta el momento, muchos de ellos tienen que ver con movilidad laboral, con posibilidades de empleo en otras partes del país, lo que ha generado que efectivamente se vaya generando esta rotativa. La buena noticia es que este año partimos con 504 matriculados. Eso quiere decir que efectivamente es un liceo que está siendo atractivo para la comunidad con una alta demanda. De hecho, en el Anótate en la lista, quienes quedan rezagados en cuanto al SAE, tuvimos cursos donde había cerca de 70 postulantes. Eso quiere decir que efectivamente es un liceo que goza de buena salud y que efectivamente está siendo atractivo para la comunidad. Bien, en cuanto a la conformación de la matrícula del año anterior, teníamos que un 46,6% era masculina, mientras que un 53,3% era femenina, lo que nos ayuda a entender que es un establecimiento que convive en precisamente este aspecto entre lo masculino y lo femenino, lo que ayuda bastante, entre paréntesis, creo yo, al tema y clima de convivencia que tenemos al interior. De los estudiantes, tenemos el año anterior un 53,5% de estudiantes chilenos, mientras que teníamos un 46,4% de estudiantes extranjeros. Tenemos en el PIE, por distribución, un total de 71 estudiantes que están con este programa, lo que se transforma en un 14,8%. Nuestro programa PIE, como ustedes lo sabrán, y al igual que todos los establecimientos, cuenta con educadoras y aparte con profesionales asociados a ellos para que efectivamente logremos esta importante base en cuanto a la inclusión. En cuanto a los estudiantes que pertenecen a alguna etnia, el año pasado era apenas el 1,2%. Por lo tanto, esa es la distribución en general que tenemos para la matrícula. La asistencia, punto importante para cualquier establecimiento. Fíjense que más allá de lo que uno pudiese suponer o no, la asistencia se mantuvo en torno al 95,1%. Eso quiere decir que efectivamente nuestros estudiantes asisten al colegio. Y eso es fundamental. Es algo que nosotros no podemos perder como un eje fundamental de nuestro trabajo, porque efectivamente si los niños y las niñas vienen, disfrutan del espacio, logramos que este aprendizaje se vaya consiguiendo. Y efectivamente, al hacer esto, logramos que nuestros estudiantes se proyecten y logramos que la misión y visión que tenemos se logre. Así que, por favor, sobre todo los apoderados que están viendo esta cuenta pública,
Mantener el tema de la asistencia nos parece que es fundamental. Decae un poco en diciembre, pero también uno entiende que eso tiene que ver con el ingreso de los cuartos medios, por una parte, y por otra parte también ya el desgaste propio de lo que es el año. En cuanto a los resultados que podemos dar, aquí me parece que es muy significativo compartir con ustedes dos. Uno tiene que ver con el diagnóstico integral de aprendizajes, el DIA, que es una herramienta de uso voluntario. Se mide durante 3 veces en el año, se hace a través de una plataforma web, y lo que permite esto es monitorear el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a los áreas socioemocional por una parte y el área académica. Lo que ustedes están viendo acá en cuanto a proyección es el resultado final que nosotros tuvimos entre primero y segundo medio. Y aquí hay unos datos que a mí me parecen que son relevantes e interesantes. Efectivamente, si analizamos los resultados en cuanto al nivel de lectura en nuestros primeros medios y segundos medios, vamos a ver que efectivamente en primero medio, en la parte de abajito, vemos una zona que está como en nivel rojo, ¿no? Que es donde no se logran los aprendizajes que uno esperaría que fueran lo mínimo. Si ustedes comparan con segundo medio, que es lo que tenemos al lado, van a descubrir que efectivamente ese porcentaje en rojo como que disminuye. Y aún más significativo es en matemática, entre lo que tenemos en un primero medio, donde tenemos ni más ni menos que un 60% de estudiantes que no logran las habilidades, competencias o destrezas mínimas en matemática, y en segundo medio eso disminuye. Hay dos formas de interpretarlo. La primera es que efectivamente al no tener un análisis de los años posteriores, uno podría pensar que esto es como un poco azaroso. Pero recuerden ustedes que en nuestro establecimiento tenemos un séptimo básico, un octavo básico y se abre a tres primeros medios. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo como medición en primero medio es un poco lo que nosotros estamos recibiendo en cuanto al nivel tanto de lectura como nivel matemático que traen nuestros estudiantes. Y nos hace suponer, pero aquí es donde tenemos que hacer un análisis un poco más exhaustivo, que la diferencia con segundo medio se podría deber o a que efectivamente esta camada o esta generación venía mejor que la que estuvimos recibiendo el año pasado, o lo que tenemos que despistar, y a mí no me cabe duda, es que efectivamente el trabajo que se realiza con los estudiantes, gracias al equipo docente que tenemos, permite que haya una mejora significativa en cuanto a los resultados, al menos del diagnóstico. Esto es bastante alentador y esto nos hace suponer que efectivamente el trabajo que realizamos, pensando en el corto tiempo, desde que recibimos la mayor parte de los estudiantes, que es primero medio, a un segundo medio, hay efectivamente cambios significativos en cuanto al desarrollo de habilidades y competencias. Y eso para cualquier establecimiento es una muy buena noticia. Esperemos que sea eso. El próximo año haremos bien el análisis final. En cuanto a los resultados PAES, perdón, en cuanto a los resultados SIMSE, efectivamente estamos en el medio bajo, que es el grueso donde se encuentran al menos los establecimientos públicos de San Miguel. Se ha venido haciendo un cambio sistemático del 2017 al 2019 y ahí saltamos recién al año 2022. Recuerden que entre medio tuvimos la pandemia, entre medio tuvimos un estallido social, por lo tanto, esa medición se pierde. Eh, si bien da la sensación que hemos ido a la baja el lenguaje, la verdad las cosas es que 5 puntos de diferencia no es tan significativo. Hemos mantenido ahí, ¿ya? Lo que implica también un nuevo desafío para el establecimiento, que es ir subiendo los estándares en cuanto a el SIMS. Matemática, efectivamente uno podría establecer que hay cambios significativos, el descenso se ha ido dando, pero si cruzamos esto con la realidad que veíamos recién en el diagnóstico, nos permite entender que es bastante difícil cuando tenemos camadas que llegan en un primero medio con grandes deficiencias en cuanto al área matemática, y no obstante eso, lo que logra hacer el establecimiento es, dicho en buen chileno, tratar de ir equiparando hacia arriba, que es el desafío que tenemos que ir potenciando. Y que claramente esto va a tomar decisiones directrices que tenemos que dar, pero ya con la misión a algunos años más.
Cuando hablábamos del PME al inicio de esta cuenta pública, estamos en un muy buen momento porque todo indica que el próximo año deberíamos volver a establecer un proyecto de mejoras estratégicas y claramente este es un punto que tenemos que establecer como comunidad y ser prioridad claramente para todos nosotros. Bien, habiendo analizado a grandes rasgos lo que son los datos estadísticos y cómo fue nuestro 2024, lo que tenemos que hacer en cierta forma es ver cuáles son nuestros desafíos a futuro y hacia dónde queremos ir. En cuanto a la infraestructura, que es un tema que para todo colegio es importante, lamentablemente durante el verano sufrimos un robo a la sala de enlace, lo que significó la pérdida de 40 computadores que teníamos destinados a taller y con fines pedagógicos y académicos. Hemos logrado, en la medida de lo posible, ir subsanando esto. Desde Servicio Local nos compartieron algunos computadores y otros instrumentos para ir habilitando la sala, pero claramente es uno de los pendientes que tenemos este año para lograr efectivamente que este robo no signifique una pérdida de un espacio educativo. Tenemos este año también el desafío de implementar los laboratorios, que era un proyecto que venía desde la dirección anterior, con tal de que efectivamente el área de ciencia y sus hijos e hijas sobre todo puedan tener un espacio de educación donde cuenten con los implementos tales que nos permitan fortalecer el área científica. Desafíos interesantes es mantener la matrícula. Creo que haber partido el año con 504 matriculados es un aliciente para cualquiera, pero a medida que la comunidad entiende que es un buen liceo, nos va a permitir ir manteniendo una demanda de matrícula significativa. Desafío mantener con un alto índice de la asistencia, una asistencia que sobrepasa el 90%, siempre es mejorable, pero es necesario que entiendan que las y los estudiantes necesitan venir al espacio escolar, tienen que estar asistiendo continuamente a clase. Desafío de este año también es ir fortaleciendo aún más esta identidad, que nuestras estudiantes se sientan orgullosos, orgullosas de haber salido del LBH, que ser el LBH sea, mejor dicho, que ser ex estudiante del LBH les dé un sello, una característica que permitan que ellos efectivamente se logren desarrollar a futuro. Eh, Desafío importante también entender que hay que fortalecer la participación de los consejos escolares. Cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa es un pilar fundamental. Los padres, los estudiantes, los profesores, los administrativos, el equipo directivo, en conjunto, a través de la participación en el consejo escolar y por lo mismo la elaboración del plan de mejora educativa, que tenemos que entender que un plan de mejora educativa nos permite establecer qué queremos hacer con el establecimiento a futuro, independiente de quién esté de director. Y finalmente, recordar que siendo un año de instalación con el servicio local, es un gran desafío el ir acomodando nuestra cultura escolar, nuestra forma de entender la escuela a esta nueva educación pública. Porque quienes amamos la educación pública estamos convencidos que este tipo de cambios tiene que ser para mejor. Que tengan un muy buen día y que cualquier necesidad que tengan, ya saben, las puertas estén abiertas y que podamos lograr efectivamente ir avanzando todos y todas juntos. Que estén muy bien.